Hola, buenas tardes. Gracias por unirse a la sesión. Vamos a esperar un momento hasta que más personas se unan a la videoconferencia para... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Les decía, vamos a esperar solo un ratito para poder empezar hasta que más personas se unan a la videoconferencia. Mil Ah, gracias. perfecto, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos solo esperando unos momentitos hasta que se unan más personas. Buenas tardes, ok. Súper. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a la última videoconferencia del curso de monitoreo de movilidad humana. Buenas tardes. ¿Cómo están? A las personas que puedan, les solicito, por favor, si pueden prender sus cámaras. Entiendo que a veces hay problemas técnicos y lo comprendo. Si pueden, mejor. Eh, bueno, para empezar, quisiera de nuevo agradecerles por unirse a la videoconferencia, a las personas que han estado presentes en, si no todas, la mayoría de las sesiones. Espero que les haya sido de provecho y ahora que es la última semana, pues vamos a revisar un poquito los materiales de la semana 5. También quisiera resolver algunas dudas sobre las tareas, sobre las tareas de la semana anterior. ¿Y qué les parece si empezamos por ahí? ¿Qué les parece si empezamos con preguntas sobre las tareas? Entiendo que hay algunas preguntas respecto de la
entrevista y quisiera que conversemos hoy para absolver cualquier duda y que la tarea no se les haga tan pesada, porque ese no es el objetivo. Entonces, si tienen alguna pregunta en específico, el micrófono está abierto. Si alguien tiene, hola Samira, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, ¿y ustedes? Bien, Hola, gracias. Samira, ¿qué tal? Hola, Hola, gusto Bueno, saludaros. Estábamos conversando de empezar con preguntas sobre las tareas pendientes, sobre todo con el tema de la entrevista. Si es que alguien tiene una pregunta en específico, pues podemos empezar por ahí. De lo contrario, quisiera revisar en general cómo hacer la entrevista y tal vez aclarar dudas en ese sentido. Tal vez alguien tiene una pregunta. Yo tengo. David. Estoy estresadísimo con varias tareas, digamos. Ujú. Bueno, estoy preguntando más o menos por el deadline para presentarlo todo. Uh-huh. Entonces tu pregunta es respecto del plazo. Sí, fundamentalmente. Uh-huh. Bueno, yo Tal quería... vez, tal vez abril, mayo podría ser una buena fecha. Me gusta el sentido del humor. Claro. Bueno, como ustedes saben, y con la experiencia, digamos, de cursos anteriores y en este curso, hay que enfatizar, ¿no es cierto? Primero, el curso está enfocado tomando en consideración que las personas trabajan y es comprensible las limitaciones de tiempo por eso. Además de eso, hay problemas personales de salud que muchas personas, de hecho, me han contado y les agradezco por compartir. No era su obligación compartirlo, pero me han contado. Yo lo comencé con COVID. Exacto, sí, algunas personas han tenido retos y si no es de salud propia de alguien, entonces es totalmente comprensible que para un curso como este se necesita uno sentarse a hacer y yo soy muy empática con eso. Entonces, lo que he hecho es abrir, generalmente se abre una semana para cada, se abre una semana para un número de actividades. Lo que yo he hecho es abrirles básicamente 2 semanas. Y esta semana, que es la 5, ¿no es cierto? Estamos en el 17, digamos, el plazo normal es para el 21, el plazo extendido que lo hemos puesto para toda semana y se aplicaría también para la última semana sería el 28. Entonces, lo que estaba pensando en anunciarles, de hecho, es que hasta el 28 la idea sería no solo la semana 5 que esté extendida, sino todas las semanas, digamos, va a haber una especie de oportunidad para ustedes para que se igualen en las que tal vez no pudieron acabar de semanas anteriores. Entonces voy a abrir todas las actividades para que las acaben hasta el 28. He tratado de ir como dividiendo por semanas para que justamente no dejen hacia el final. A veces tenemos esa tendencia, yo soy una de esas personas que hace eso todo el tiempo, dejo para el último. Y pensando en que eso se iba a volver un problema, es que por eso es que estaba tratando de hacerle dos semanas para cada sección. Pero entiendo que hay gente que todavía está atrasada, pero tienen interés en finalizar el curso, en obtener el certificado. Entonces, como les digo, vamos a dejar la semana 5 con 2 semanas y todas las semanas se abrirían desde mañana, digamos, plazo extendido para todo hasta el 28. ¿Les parece bien a las personas que están atrasadas? Si tienen algún comentario. Me Si no parece está muy claro. bien. Muchas gracias. Ok. Entonces sí les queda claro, ¿no? Que todo, digamos, ahora tienen plazo hasta el 28. Las semanas que ya están cerradas los voy a volver a abrir, entendiendo que hay circunstancias excepcionales y porque últimamente es nuestro interés es que ustedes, digamos, puedan pasar el curso con una certificación y tengan la oportunidad de aprender. Bueno, eso en relación a los plazos. Ahora, en relación a las tareas de las semanas anteriores, ¿alguna pregunta? ¿O a los temas en general?
Bueno, yo quería abordar, y bienvenidos las preguntas, el tema de la entrevista. La entrevista, como revisábamos la semana anterior, ¿no es cierto? Es una herramienta fundamental en el círculo, perdón, en el ciclo de monitoreo. Y es una herramienta fundamental porque dentro de los procesos de recolección de información, muchas veces usamos la entrevista en distintas formas y a veces yo diría hay personas que se sienten muy cómodos haciendo esto o por el contrario, hay personas que no se sienten cómodas haciendo entrevistas. Hay personas que es su diario, parte del diario vivir, digamos, la experiencia es haciendo entrevistas. Y una conversación, ¿no es cierto?, con una, digamos, con una víctima, con una persona, es una forma de hacer una entrevista porque es un método de recopilación de la información. Y de ahí que yo les contaba la semana anterior lo importante que es, ahora que tienen la oportunidad de revisar estos conceptos a la luz de lo que el ciclo de monitoreo es, de repensar si es que la manera como han estado haciendo entrevistas o si no las han hecho, cómo las darían, para pensar cómo aplicar estos principios, ¿no es cierto? Cómo aplicar esta guía en cuanto a poder aplicar principios de respeto a la confidencialidad, de respeto, digamos, a la humanidad de la persona, de manera que favorezca al ciclo de monitoreo en sí mismo, porque una entrevista bien hecha va a favorecer nuestro proceso de monitoreo, porque últimamente la información que obtengamos que viene de esa entrevista va a ser obtenida bajo estándares éticos, legales, altos. Y eso es lo que queremos en nuestro proceso de monitoreo. Queremos estar seguros de que la persona, por ejemplo, ha comprendido que cuando nos estaba compartiendo información, para qué para qué íbamos nosotros a usar esa información. Tenemos que estar conscientes de que la persona sepa y buscar la mejor manera para que la persona sepa cómo, ¿no es cierto?, se van a dar esos objetivos que estamos planteando por la entrevista, ya sea vamos a escribir un reporte, vamos a publicar ese reporte, le estamos dando a la persona la opción de que su nombre aparezca o que no aparezca. Todos esos elementos son parte de los estándares de los que estaba hablando. Ustedes que ya debieron haber revisado esa sección, recordarán que hay muchos más estándares y principios. Ahora, conectemos esto con el ejercicio. ¿De qué se trataba el ejercicio? El ejercicio lo que busca es que ustedes tengan la oportunidad de trabajar con uno de sus compañeros o compañeras en planificar juntos una entrevista. Si bien es cierto, digamos, en la vida real, entre comillas, esto es un proceso tal vez muy distinto, ¿no es cierto? No, primero ustedes tal vez hacen este trabajo con alguien que tienen otro tipo de relación, ¿no es cierto? Tal vez el compañero o la compañera con la que están trabajando no lo conocen muy bien. No podemos decir que es la primera vez que trabajan juntos con alguien haciendo algo como esto. Entonces, entiendo que en la práctica, en la realidad, tal vez el escenario es muy distinto. Pero ¿cuál es el objetivo de aprendizaje? En primer lugar, un objetivo de aprendizaje de la entrevista es que la entrevista sea una herramienta que planifiquemos, ¿ok? Entonces, muchas veces hacemos entrevistas con una idea de lo que necesitamos saber o haciendo preguntas muy abiertas, ¿no es cierto? Diciéndole a la persona, cuéntame su historia o cuéntame qué pasó. Este ejercicio puede ser una especie, otra vez, de simulación en la cual con su compañero o compañera van a sentarse a pensar, bueno, si es que haríamos la entrevista a X persona en la realidad, ¿qué información sería importante obtener? Y cuando ustedes discuten esto con alguien, se van a dar cuenta que tal vez inclusive tienen ideas distintas. Lo que tal vez para ustedes es importante, para la otra persona no. O puede ser que tengan ideas complementarias, ¿no es cierto? Que su compañero o compañera les ayude a pensar en algo que ustedes no habían pensado. Entonces, desde ese punto de vista, el colaborar en este ejercicio con otra persona que también está aprendiendo el ciclo de monitoreo puede ser una oportunidad para justamente conversar de cómo una entrevista, de qué tipo de información pueden recoger de una entrevista, qué se puede y no se puede hacer,
de si los principios y guías que ustedes leyeron en el curso, cómo se aplican, ¿no? Porque uno puede leer algo, pero luego tenemos distintas interpretaciones de cómo se aplican en la práctica. Entonces, por eso, en primer lugar, el proceso de colaboración con su compañero o compañera es importante para conversar simplemente de cómo entendieron el ejercicio, de cómo harían una entrevista y luego ponerse de acuerdo. Ahora, la segunda parte, que es la parte práctica, es justamente en ese proceso de planificación, pues por el tiempo, porque sabemos que tienen muchas tareas, que tienen trabajo, que tienen otras cuestiones personales, no les pedimos que hagan una entrevista, ¿no es cierto? Si hay una persona A y una persona B, ¿no es cierto? Que trabajan en parejas. No les hemos pedido que hagan una entrevista del caso de la persona A y del caso de la persona B, que muy bien se podría hacer eso. Al contrario, lo que se pide es que se escojan posibles personas entrevistadas y hagan una lista, tanto de un caso como del caso de la persona A, y por caso me refiero al caso con el que están trabajando en el curso. Como todos sabemos, trabajamos todos con un caso desde el principio para que justamente en esta semana, la semana 5, ya elaboran el reporte final. Entonces, del caso de la persona A y el caso de la persona B, elaboran una lista de personas a quienes ustedes, si este caso, digamos, en la vida real, o tal vez sí pasa en la vida real, pero para fines del curso de monitoreo es una simulación, a quienes ustedes les gustaría entrevistar, ¿no? Entonces, las dos personas me mandan esa lista y yo les digo, por favor, entrevisten a X o Y persona de la lista que ustedes me mandaron. Porque es importante que ustedes me pregunten a mí, tal vez están preguntando. La razón es porque con la experiencia que yo tengo calificando esta tarea, yo puedo ver, ¿no es cierto?, si es que una de las personas de quienes ustedes me proponen, le veo como una buena o mejor oportunidad de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, todos me mandan siempre poder entrevistar a una persona víctima de una posible vulneración o una vulneración a derechos humanos. Y algunas personas, dependiendo del caso, les digo si esta es una buena idea, pero hay otros contextos en que tal vez es mejor que practiquen cómo sería entrevistar a un funcionario o cómo sería entrevistar a una persona que trabaja para una ONG. Por eso es que se les pide que me pregunten a mí. Yo les básicamente escojo quién ustedes van a entrevistar. Entonces, a la final van a entrevistar a la persona, ¿no es cierto?, a una de las personas que yo escoja. Y últimamente van a hacer la entrevista solo sobre un caso, no sobre los dos. Veo que esto ha generado un poco de confusión porque tal vez hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué no trabajamos en mi caso y tengo que trabajar en el caso de mi compañero o compañera? Pues otra vez porque esta es una oportunidad de aprendizaje y justamente por no desbordarles con tareas, no les pedimos que hagan 2 entrevistas, sino solo una. Y de la manera que, digamos, hay una tercera persona escogiendo qué caso es eso, yo, para que no sea como injusto. Entonces, siempre piénsenlo como digo, en la oportunidad últimamente de practicar. Y el ejercicio en sí mismo, y esta es la parte que debería ser, como siempre les digo, que no se compliquen mucho, que traten de hacerlo de la manera más práctica posible, ¿no es cierto? Ya cuando escogen o cuando ya les digo a qué persona entrevistar, ustedes ya siguen los lineamientos de la tarea, que es preparar las preguntas y graban la entrevista y tiene que durar máximo 5 minutos. 5 minutos es un tiempo bastante corto, es prácticamente un par de preguntas. Y yo les recuerdo que en mi experiencia en esta tarea, a pesar de que se dice claramente los estándares que se deben cumplir en la entrevista, muchas veces la gente se olvida de seguirlos. Y ahí es cuando digo, por eso es importante practicar. Por ejemplo, la gente se olvida de empezar la entrevista diciendo, esta entrevista tiene el objetivo de. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Es muy importante que con la persona con la que ustedes están trabajando, o sea, en la entrevista, en la simulación, que quien hace la entrevista, en este caso es la persona que hace el monitoreo, debe explicarle a quien está siendo entrevistado cuál es el objetivo, por qué está haciendo la entrevista, cuál va a ser
el fin o la utilidad que se le dé a esta entrevista, cómo se va a usar la información y sobre todo si la persona accede conscientemente y sobre la base de esta información, si accede a ser parte de la entrevista. Entonces, a veces pasa, ¿no es cierto?, que la gente empieza esta conversación y se le olvida preguntar. Entonces, ahí es cuando vamos a decirles, ¿no? No se olviden de buscar el consentimiento informado y expreso de la persona. Es muy importante seguir ese lineamiento. Entonces, bueno, con esto creo que ya queda bastante claro que no debe ser algo muy largo, no debe ser algo muy complicado. 5 minutos es corto, pero eso sí, ponerse de acuerdo en qué preguntas se van a hacer, cómo se va a pedir el consentimiento informado, cómo se va a grabar la entrevista. Son cosas ya, digamos, un poco más logísticas, ¿no? Y esa es toda la tarea. Veo que Danilza tiene una pregunta. Danilza. Sí, buenas tardes, gracias Carolina. Mira, voy a ser un poco reiterativa, voy a volverte a preguntar lo mismo de la retroalimentación de los trabajos. Claro, no hay Creo, perdón, a ver si fue que yo desde el principio del curso entendí mal. Entendí que íbamos a hacer unos ejercicios, habíamos escogido el tema de monitoreo, que los ejercicios que nos iban enseñando los íbamos a hacer con base en ese monitoreo, que al final debe ser nuestro trabajo final. Sí. Pero yo me pregunto, si yo he hecho los ejercicios que usted pidió y usted no me ha retroalimentado, yo no sé si lo hice bien, lo entendí bien, si me equivoqué o no. Y si todo al final es para mandarlo el 28 con todo el trabajo listo, ¿de qué sentido tiene si ya al final no me va a servir su retroalimentación? Porque yo ya voy a haber entregado el trabajo final con los errores que pudiera tener. Esa es la pregunta que tengo, porque la verdad, revisé, usted dijo que era porque la gente estaba atrasada para entregarlo, pero las 2 semanas, la 1 y la 2, se entregaron el 31 de enero, estamos a 18, yo por lo menos no tengo ninguna retroalimentación. He entregado mis trabajos a tiempo, la tarea de la semana 3 dejé una pendiente porque uno se desmotiva, porque se da lo mismo que lo entrega a tiempo, que lo entrega atrasado si no hay una retroalimentación. Con todo el respeto le hago esta pregunta, porque no tiene sentido entonces la retroalimentación si te la van a dar al final, entendiéndose que el trabajo se ha ido haciendo sobre la base del ejercicio de lo que estamos haciendo. Entonces, conocimiento que explicaron, la información que está, lo que usted hace en la tutoría, entonces uno hace el ejercicio, lo sube, pero si uno no sabe si está bien o está mal, entonces es mi forma de pensar y por eso le pregunto. Gracias. Claro, Danilza, muchas gracias y le agradezco su pregunta y entiendo también el preguntarse por qué no existe la retroalimentación como tal vez estamos acostumbrados a recibirla en otro tipo de cursos. Bueno, yo le recuerdo que en este curso, en realidad, la retroalimentación tiene el objetivo de efectivamente brindarle a la persona la oportunidad de saber si su trabajo está bien hecho o si puede mejorar, pero no es con el objetivo de que inclusive la persona vuelva a enviar o si se corrija, digamos, la tarea que ya fue enviada. La tarea no tiene calificación, no existe una especie de sobre 10, lo que se hizo está calificado sobre 9 o está 8 o está súper bien o está súper mal. Es más bien una especie de retroalimentación si sobre se cumplieron los estándares de los lineamientos que están en la plataforma o no. Y generalmente está orientado, sobre todo en los casos en los que yo veo que, digamos, hay que no se entiende bien los contenidos de la plataforma, es de ahí donde yo me enfoco mucho en darle como una retroalimentación más completa a alguien. Pero en las personas que no, generalmente lo que le diría es, está muy bien, tal vez algún comentario extra y nada más. No hay una calificación y tampoco hay la oportunidad de corregir la tarea o cambiarla. Entonces yo entiendo lo que usted me dice y va a haber una retroalimentación efectivamente. Como digo, algunas personas que yo he visto que han habido algunos errores ya se les ha enviado, a otras personas no, porque tenemos todo el problema de que lo envían a diferentes tiempos, pero voy a revisar sus tareas y le voy a enviar más pronto para que usted pueda ver y con el resto igual nos estaríamos igualando en las retroalimentaciones pronto. En todo caso, pienso que
parte de los ejercicios lo que también se busca es que el aprendizaje esté haciendo, y desde ese punto de vista no es el objetivo tampoco del curso que una persona se anime a enviar una tarea solamente porque se la califique o no se la califique, sino porque para avanzar en el conocimiento necesariamente hay que hacer los ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, va más allá de mi retroalimentación. La idea es que, por ejemplo, para hacer el reporte es importante haber, digamos, cumplido todos los pasos anteriores. Una persona no podría hacer el reporte sin haber hecho lo que está antes del reporte. Entonces, es una especie como de rompecabezas circular en el cual se van armando las piezas, y por eso podría darle toda la retroalimentación de todo el proceso y le va a ser totalmente beneficioso al final del curso, y espero que sí sea. Diego. Carolina, es que precisamente yo no le pregunté por calificaciones. Retroalimentación, que la retroalimentación es la que te da, te orienta. La calificación es para decir te sacaste un 7, un 8, un 10, y no era eso. Si este curso no tiene calificación, pero sí hablábamos de retroalimentación, y como usted misma dijo que lo iba a mandar, por eso que yo le pregunto. Pero evidentemente no me interesa la calificación, porque esto no es cuantitativo, sino cualitativo. Me interesa saber si capté lo que explicó y si el ejercicio que mostró y lo que leí lo estoy haciendo bien. Entonces, de manera cualitativa. Por eso hablé de retroalimentación, no de calificación, porque nunca la he esperado, no es interesante, no es trascendental la calificación en este tema específico. Gracias por su respuesta. Ok, Diego. Veo que Diego tiene levantada la mano. Hola Carolina, hola Carolina, sí, ahora sí, te digo, es que estaba escuchando a los compañeros con el tema de retroalimentación, pero también te escuché a ti antes y quería pues preguntar tu consejo, tu recomendación de qué hacer, porque efectivamente nosotros, mi grupo en el tema de la entrevista no te pasó un listado de preguntas y un listado de actores, sino lo escogimos nosotros. Y sí, si bien es cierto, estaba en la consigna, por cumplir para esa semana era la entrevista, era ya el lunes y la hicimos así, escogimos nosotros mismos el actor de cada uno, ¿no? Del caso de monitoreo del otro, ¿no? Y te enviamos la entrevista, la cargamos allá en el sistema. ¿Tú qué nos recomiendas, por lo menos a nosotros como grupo? De que te pasemos el listado de nuevo, que te pasemos el listado de actores y de preguntas para que tú puedas escoger, es decir, rehacer la tarea o dejamos la que cargamos. Porque efectivamente la primera parte de la consigna que era hacer la lista de actores y las preguntas no lo hicimos. Entonces, ¿qué nos recomiendas a nosotros? Era mi pregunta solo. Tu audio, Carolina. Mil disculpas. Bueno, lo que les decía es que yo obviamente tengo la obligación de pedirles que las tareas se les haga de acuerdo a las instrucciones que están en la plataforma. Y mal haría yo en decirles que si, dado la limitación de tiempo que generalmente la mayoría de gente tiene, lograron, digamos, completar la tarea en la mejor manera posible, pedirles o decirles eso no vale, me tienen que enviar de acuerdo a las instrucciones. O sea, ese tipo de falta de flexibilidad no la voy a tener. Más bien, les agradezco que hayan podido terminar la tarea. Lo que les diría es, si es que tienen tiempo y quieren volver a hacer el ejercicio, me mandan la lista y revisamos si es que la persona que entrevistaron está bien, y si yo veo que tal vez es mejorar, es necesario cambiar, pues la vamos a cambiar. Si es que tienen tiempo, pero mi entendimiento de la mayoría de personas es que tienen limitaciones de tiempo, entonces no quisiera ponerme en una situación de decirles que eso va a ser inválido, ¿ok? No es mi objetivo. Repito, la idea es que la gente tenga la oportunidad de aprender, enviar las tareas, estar en este proceso de autoaprendizaje, ¿no? Porque
No es las tutorías que la guía que les estoy dando yo realmente es un porcentaje pequeño. La mayoría del conocimiento la viene por su propio trabajo. Entonces, más bien les pregunto a ustedes qué es lo que quisieran hacer. Pero si es que no la pueden repetir, pues va a contar como tarea enviada. Alexandra. Carolina, buenas tardes y buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo agradecer por estar siempre ahí atenta para responder y también por esta ampliación que nos están dando con relación a las tareas. Yo más que todo una pregunta allí es un poquito con relación a la escala de almirantazgo, que ahí he estado un poquito, o sea, perdida, no la he podido resolver. He ido resolviendo las preguntas que aparecen en cada, digamos, paso que se va dando en la libreta, como para ir siguiendo la lógica de del documental que se está mirando, del canal 13 de la comunidad haitiana, pero ya para aterrizarlo ahí en la tabla, ahí me perdí. Y no sé si en la tabla solamente corresponde ir relacionando la letra con el número o hay que hacer una tabla adicional entregando la respuesta de acuerdo a lo que vamos mirando y analizando en el documental. Por favor, si me puede apoyar ahí, te lo agradezco. Gracias, Alexandra. Voy a darte la respuesta ahora y si queda una duda extra, ¿qué te parece si también te envío por mensaje por WhatsApp para el resto de la videoconferencia, no pasarnos de tiempo con el resto, ¿ok? Pero te voy a explicar ahora. Yo lo que te sugeriría es que dentro de la tabla de almirantazgo, ¿no es cierto? La idea es hacer un análisis. Si la información que se manifiesta, ¿no es cierto? La información que se comparte en el documental, ¿cómo ustedes la calificarían? ¿No es cierto? ¿Cómo la analizarían si es confiable y creíble? Entonces, lo que yo les decía la semana anterior, este tipo de valoraciones las hacemos todo el tiempo, de una u otra manera. Lo que la tabla hace es un poco poner más de manifiesto esta especie de valoración que nosotros hacemos. Para hacer el ejercicio, y no sé si alguien también quisiera contar su experiencia, si es que ya lo hicieron, pero lo que yo te diría es no que tomes al documental como un todo, sino que tomes un hecho o una parte específica del documental y a eso le hagas esa valoración. Si tomas solamente un ejemplo, algo que se dice en el documental, que tú creas que vale la pena hacer ese ejercicio de la tabla, tomas de eso y haces la calificación y simplemente le ubicas en donde caería en la escala tanto de entre los números y letras. O sea, no necesito que hagas una tabla distinta, más bien que hagas la valoración y me muestres dónde la pondrías tú. O sea, si quieres poner abajo por qué estás haciendo esa valoración en unas 2 líneas, pues está bien, pero si no, también está bien. En todo caso, la idea, como digo, no es tomar el documental como un todo. Hay gente que a veces lo que hace es tomar más de un ejemplo, tomar varios hechos o tomar varios puntos de la información que se transmite en el documental y decir, a este hecho le pondría aquí, ¿no es cierto? A este hecho le pondría aquí, bien creíble o no, cosas así, este tipo de valoración. Pero, insisto, para hacer el ejercicio basta con un ejemplo. No sé si esto te queda ahora más claro. Sí, Carolina, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de ya pasar a la última semana? Ok. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces esta semana vamos a hablar sobre, o vamos a trabajar sobre el reporte
ya que es el producto final que hemos venido hablando las semanas anteriores, como ya es la pieza final del rompecabezas del ciclo de monitoreo. Luego vamos a hablar un poquito sobre seguimiento y finalmente vamos, bueno, de hecho yo empecé con el punto 3, que era el conversatorio de las dudas, pero si es que hay más preguntas sobre estas dos actividades, pues con gusto las respondo. En las tareas de esta semana están enfocadas a darles información sobre la parte metodológica de cómo escribir un reporte. Y básicamente es igual de que en las otras actividades, darles una guía de qué estándares en cuanto a la metodología debemos observar cuando ya se escribe, ¿no es cierto?, el producto final de nuestro ciclo de monitoreo, que es el reporte. Entre estos estándares metodológicos, como ustedes pueden ver, está respetar la confidencialidad y el consentimiento informado de las fuentes. Esto tiene una relación directa con la entrevista, que es básicamente estar seguros, ¿no es cierto?, de que en las entrevistas, si es que estamos usando como fuentes de entrevistas, volver a verificar que se hayan obtenido con consentimiento informado. Cuando usamos entrevistas sin consentimiento informado, corremos el peligro de que nuestro reporte pierda legitimidad por justamente haber obtenido información que no tuvo consentimiento. Es importante recalcar en eso. Luego dice incluir hechos y análisis, identificando claramente cuál es cuál. Esto básicamente se refiere a que muchas veces en los reportes hay una práctica que no distingue hechos versus análisis. Nosotros les proponemos que se trate de diferenciar a los dos. Una cosa es hacer una especie de, si se puede decir, por ejemplo, podemos hacer una especie de análisis temporal, ¿no es cierto? No análisis, una especie de descripción temporal de cómo fueron los hechos, y eso puede ir en una sección, ¿no es cierto? Con algo como que empieza en tal fecha y termina en tal fecha y estar seguros de que tiene un orden cronológico, pero tratando de mirar que dentro de esta descripción de los hechos, que puede ser hecho de manera cronológica, generalmente es así como se hace, no estamos incluyendo todavía el análisis. El análisis tiene que ir por separado. Y de hecho en el análisis se hace referencia a la sección de los hechos permanentemente. Y es por eso que también debemos ser muy escrupulosos, si se puede decir, en narrar nuestros hechos con mucho detalle, con la mayor precisión posible, verificando justamente, ¿no es cierto?, que tengamos esas fuentes respecto de los hechos. Porque cuando ustedes hagan el análisis, pues obviamente el análisis tiene una base, como se dice, fáctica, y tenemos que estar seguros que el análisis que vamos a hacer en la siguiente parte del reporte, ese análisis que está basado en los hechos, pues que siempre esté conectado a un hecho. Entonces, no podemos hacer análisis de hechos que no se incluyeron en nuestra parte de los hechos. Entonces, verificar que tengamos toda la información que es posible poner en nuestra parte de sección de hechos y que todos esos hechos estén relacionados con el análisis y que no haya partes del análisis que no tienen alguna conexión con los hechos también. Entonces, esta división entre hechos y análisis es importante mirar. Un ejercicio que está en la sección, en la semana 5, de hecho, es que ustedes antes de pasar a escribir su reporte van a leer un reporte. ¿Por qué les pedimos que lean un reporte? Porque justamente van a tener la oportunidad de hacer esa valoración de si ese reporte, que de hecho es un ejemplo real de un reporte de monitoreo en movilidad, está aplicando estos principios que ustedes están leyendo aquí. Y ahí, por ejemplo, van a ver si es que ese reporte que les estamos dando como ejemplo hace separación de hechos y análisis. Yo les digo, en mi experiencia, generalmente veo que eso no pasa. Es más bien una práctica común que cuando se narran los hechos, de una vez se hace un análisis, ¿no? Pero desde un punto de vista metodológico, la sugerencia es separarlos, pero ser muy cauteloso con la descripción de cada uno.
El tercer elemento es basarse en información corroborada, lo que les decía hace un momento. Si vamos a decir esto pasó como un hecho, obviamente tratar de que esa información esté basada en una fuente, que es parte de lo que nosotros hacemos la recopilación de información. Otra estándar metodológico que se sugiere es integrar análisis de género y usar lenguaje de género, que como vimos al principio, se vieron algunas ideas de lo que significa el género como categoría de análisis en el ciclo de monitoreo que estamos realizando. Y finalmente, incluir recomendaciones concretas y factibles y explicar la metodología utilizada para obtener la información. Respecto de las recomendaciones, este es otro de los aspectos fundamentales de un reporte. Yo podría decir que tal vez es la parte más importante porque cuando ustedes hacen un monitoreo, ¿no es cierto? Se supone que empezamos en un lugar donde vamos a asesorar el estado de una situación, vamos a monitorear qué es lo que está pasando respecto de una situación determinada. Luego de ir a través de todos los pasos del monitoreo, cuando hemos recolectado la información, cuando hemos hecho el análisis de la información que tenemos, cuando hemos aplicado la escala de la tabla del almirantazgo, a ver si la información que tenemos es creíble, es confiable. Cuando ya tenemos todo listo para escribir en nuestro reporte y decir, estas son las conclusiones a las que llegamos, esto es lo que está pasando respecto de esta situación, pues algo muy importante cuando el reporte se convierte en una herramienta es cuando escribimos nuestras recomendaciones respecto de qué se podría hacer en cierto sentido. Por ejemplo, si es que en nuestro reporte identificamos, ¿no es cierto?, que aquí ha salido un ejemplo varias veces, ¿no es cierto?, que una de las dificultades que existe en el momento de trabajar en procesos de monitoreo con personas migrantes es justamente el que las personas, por la situación que se encuentran de movilidad, muchas veces no tienen acceso a información documental o digamos, no tienen documentos que llevan consigo a todas partes o un documento que tenían ya no le tienen ahora o cómo cambian, ¿no es cierto?, los números de teléfono. Yo, por ejemplo, me imagino o he visto también que en una recomendación de un ciclo de monitoreo puede haber una especie de recomendación enfocada a esa situación en particular en el caso en que están trabajando. No les puedo decir exactamente cuál sería la recomendación, pero la idea sería justamente pensar en qué, ¿no es cierto?, como estamos aquí identificando también actores, qué actores podrían cumplir un rol en esa determinada situación respecto de cómo mantenerse en contacto con las personas que necesitan un servicio en particular. Les doy un ejemplo. Entonces, las recomendaciones son importantes. Sin embargo, aquí hay dos elementos de que habla la plataforma que deben ser concretas y factibles. Entonces, también es importante pensar en que estas recomendaciones, digamos, no son recomendaciones generales, sino recomendaciones específicas. Y para poder hacer esas recomendaciones específicas va a estar muy basado en ya los resultados de monitoreo que tenemos. Otro ejemplo de recomendación, por ejemplo, es cuando no existe información sobre algo en particular a nivel de estadísticas. Muchas veces los reportes de monitoreo pueden arrojar la recomendación de que el Estado no tiene información sobre la situación de ciertas personas o no tiene información desagregada, ¿no? Por ejemplo, sobre la situación de niños o niñas. Una recomendación específica es, si se va a hacer un censo, si se ha hecho un censo, desagregar información sobre personas migrantes, por ejemplo, que viven en un lugar en específico o a nivel nacional. Eso podría ser una recomendación concreta y factible. Y tantas otras que ahorita no se me ocurren. Pero que ustedes también ya podrían estar pensando desde ahora, que seguramente tienen varias recomendaciones. Pero obviamente las recomendaciones también, digamos, ya son la consecuencia lógica, ¿no es cierto?, de las conclusiones a las que ustedes llegan en su ciclo, en su reporte de monitoreo. Entonces, desde ese punto de vista no debe ser muy difícil pensar en las recomendaciones, pero es muy importante incluirlas y es muy importante que sean específicas, concretas y factibles.
Y la parte de la metodología, ¿no es cierto? Es que en el reporte tenemos que explicar cómo obtuvimos la información que estamos poniendo en el reporte. ¿Qué tipo de análisis hicimos? ¿Qué es lo que hemos visto en todo el ciclo de monitoreo? Obtuvimos información a través de peticiones de acceso a la información, a través de entrevistas, a través de una mezcla de todas estas cosas. Es muy importante decir cómo obtuvimos esa información, qué es la metodología. Entonces, desde el punto de vista de que el reporte son herramientas estratégicas para el análisis, así como para presentar hallazgos, deben contener entonces mensajes clave para la audiencia a la que se quiere llegar. Se recomienda pensar en que el reporte se lo escribe desde la perspectiva de que la organización que lo escribe es autónoma y debe basarse en información completa y precisa. Está redactada en un lenguaje sencillo, objetivo y con un estilo claro y coherente, y producirse inmediatamente después de la finalización de la actividad de seguimiento. Y finalmente también ser expedido siguiendo los procedimientos de autorización y revisión que corresponden. Una nota respecto del primer punto, que es mensajes clave para la audiencia, es que, digamos, cuando estamos haciendo nuestro proceso de monitoreo, de una u otra forma ya estamos pensando en a quién, o más bien dicho, quién esperamos que sea nuestra audiencia. Cuando, si nuestro trabajo, ¿no es cierto?, está enfocado en trabajar con organismos internacionales y organismos estatales a nivel nacional y a nivel internacional. Esto incide en la forma en cómo vamos a escribir el reporte. Es una pregunta que se pueden hacer y muchas veces tal vez esté más claro que no, la incidencia más se la va a trabajar con actores a nivel nacional o no, el reporte se lo va a usar para un caso a nivel internacional. No digo que esto hace que el reporte sea distinto, pero sí es verdad que es importante pensar en esto de los mensajes clave. ¿Quién es su audiencia? ¿Quién va a leer este reporte? ¿Quién podría aumentar su conocimiento y hacer algo con el reporte que ustedes van a escribir? ¿Y qué mensaje quisieran enviar? Lo de información completa y precisa creo que lo hemos visto bastante. Y también el tema de que sea sencillo y objetivo, claro y coherente en su lenguaje, obviamente es importante. Y bueno, si es que existe un procedimiento interno en su organización para que sea escrito, es importante igual verificar que cumple con todos estos estándares del procedimiento, porque lo que queremos es que al final el reporte, ¿no es cierto?, no tenga ningún, no exista un motivo para que el reporte pueda ser, si se puede decir, visto, salga a la luz con algún problema de tipo procesal interno, o como les he dicho antes, si es que se obtuvo la información, que tenga todas las fuentes. No queremos que cuando el reporte ya sea público se cuestione si no fue aprobado antes de ser público, se cuestione las fuentes, se cuestione si hubo consentimiento informado para obtener la información. Es importante verificar todo eso antes de hacerlo público, antes de decir que está finalizado. Y finalmente, la otra parte de las tareas de la semana 5 ya se refiere al seguimiento del monitoreo en derechos humanos. Por seguimiento, básicamente nos referimos a que existe una diversidad de opciones que ustedes o en general se pueden tomar para hacer incidencia o para verificar la incidencia del reporte ya una vez que está publicado, una vez digamos que que sale a la luz pública. No sé si se les ocurre ahora ideas de cómo podríamos verificar el seguimiento, cómo podríamos hacer seguimiento a un reporte una vez que está publicado. No sé si alguien quisiera compartir sus ideas. ¿Qué podríamos hacer para una vez que el reporte ya está, lo publicamos, hacemos un evento y decimos, hemos finalizado nuestro reporte de monitoreo, aquí está. Invitamos a algunas personas, actores clave, les presentamos, les damos una copia. Luego, ¿qué es lo que hacemos con el reporte? No sé si alguien quisiera compartir.
Pueden hacerse varias cosas. Sí, David. La primera que se ocurre, digamos, es tomar nota de las principales conclusiones y recomendaciones del documento y a partir de ahí establecer un seguimiento a esas recomendaciones. Es decir, dependiendo de quién vayan dirigidas, que normalmente es frecuente que las recomendaciones se dirijan a actores estatales, que son los obligados en definitiva a garantizar el derecho. Un seguimiento es precisamente indicar, bueno, nosotros sugerimos, por ejemplo, que tal tema se agilice el trámite de visa, se tomen medidas para enfrentar el tráfico ilícito de migrantes, y después uno puede ir monitoreando si es que efectivamente se convirtió eso en alguna medida por parte de las contrapartes estatales. Hay muchas otras, pero posiblemente los colegas también tengan algo que agregar. Genial, no, esas son muy buenas ideas. Gracias, David. Vanessa. Hola, un saludo a todos. Sí, en la misma línea de David, justamente en vista de que este tipo de informes busca generar incidencias, esa incidencia se puede ir en varias vías, ¿no? Una incidencia que justamente, de acuerdo a las conclusiones que se lleguen y las recomendaciones que se establezcan, puedan generar redes de articulación interinstitucionales, por lo menos en el caso nuevamente del Estado que tiene garante de derechos, bueno, qué instituciones, por ejemplo, deberían estar relacionadas, por ejemplo, si es sobre la niñez, bueno, qué instituciones deberían velar por la protección y el interés superior de los niños y niñas migrantes, por poner un ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, como normalmente a veces no es tan fácil hacer llegar esto a organismos institucionales, ¿no? Que justamente denegan estos derechos, tratar de incidir a través de solicitudes, por ejemplo, de mesas de trabajo con organismos internacionales, ¿no? O con organismos, pues, justamente que manejen la temática, pues, a nivel regional, ¿no? Como un poco se apunta también, ¿no? Como hemos visto. Y la otra vía que yo sugeriría de la incidencia, bueno, tendría que ver con la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, en acciones que permitan visibilizar las problemáticas, ¿no? O las necesidades planteadas en estos mismos informes, ¿no? Y porque es parte de sensibilizar, ¿no? Sobre la temática para que se conozca con mayor, o sea, que para que se conozca, comenzando por allí y que más actores se sumen pues a las distintas iniciativas que se puedan generar en esto, ¿no? Campañas, entre otras cosas. No, excelente, Vanessa. Sí, también todas estas ideas son súper importantes. Y justamente basando en lo que tú y David han compartido, este ejercicio está enfocado a que más bien, digamos, ustedes en parejas y van a trabajar, les sugerimos trabajar con las mismas parejas con las que hicieron la entrevista. Igual se reúnen de manera informal, de la mejor manera que les resulte reunirse, que sea una conversación por WhatsApp de 15 minutos por Zoom y compartan sus experiencias y si no las tienen, sus ideas en cómo harían seguimiento a justamente un reporte de monitoreo, qué ha sido su experiencia, si la tienen, buenas y malas, y si no la tienen, ¿cómo le ven ustedes la oportunidad de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la mejor oportunidad? ¿Cuál sería el escenario ideal? Y sobre la base de esta conversación, la tarea se enfoca en que ya de manera individual escriban digamos, su opinión respecto de cuál debería ser o cuál sería la mejor práctica para el seguimiento. El curso obviamente está enfocado en el ciclo de monitoreo que termina con el reporte. Hablamos brevemente de los estándares metodológicos del reporte, de lo que el reporte debe contener. Cuando ustedes vean ya en la plataforma la tarea en sí del reporte, van a ver que tienen un alineamiento más claro de inclusive cómo estructurar su reporte, que no les estoy compartiendo ahora, pero está en la plataforma, ¿no? Entonces el curso se enfoca hasta el reporte. Luego esta parte ya es un poco más para tener conciencia, para estar claros de que luego del reporte empieza todo un
una nueva fase de su trabajo que ya es de seguimiento y la incidencia que se hace con este tipo de reportes, con este tipo de resultados de un monitoreo, que como decíamos, desde un nivel, desde un punto de vista escrito, ¿no? Se ven en las conclusiones y recomendaciones, pero más allá de lo que dice el reporte, las conclusiones a las que se ha llegado son lo más importante del reporte. Ustedes han encontrado información, han identificado problemas, han identificado una situación y sobre todo tienen ideas respecto de qué se debe hacer frente a eso. Y más importante aún, tienen evidencia. Y esto es lo más importante, yo creería, de todo este proceso de aprendizaje del ciclo de monitoreo, que es todos tenemos información, todos tenemos una opinión sobre ciertas situaciones cuando trabajamos en esas situaciones día a día con las personas. Pero para hacer incidencia necesitamos una herramienta que muestre con solidez que de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, es real, que lo que estamos diciendo está sucediendo, que demuestre qué tan importante es el problema que estamos haciendo referencia. Cuando de nuestra investigación podemos sacar información sólida, información creíble, información que demuestra que ha sido todo un proceso recolectar esa información y llegar a esas conclusiones. Y esas conclusiones no son solo nuestra opinión, es el trabajo de tal vez un equipo, de un grupo de personas, recogiendo, recopilando información, haciendo entrevistas, solicitando información a organismos gubernamentales y no gubernamentales, haciendo un análisis de quiénes son los actores, de quiénes son los involucrados, de quiénes son las víctimas de esta situación. Pues esto va más allá de un conocimiento simple, es un conocimiento profundo. Y ese conocimiento profundo que se traduce en un reporte, que tiene evidencias, es la herramienta fundamental de la incidencia. Este curso no es sobre incidencia y tampoco es sobre seguimiento, pero este curso es sobre el monitoreo. Entonces, realmente espero que todas las herramientas que han aprendido en este ciclo del monitoreo les haya sido de interés, les haya podido cuestionar, porque creo que es muy importante la manera en cómo trabajan o han trabajado recopilando información, cómo trabajan haciendo estos ciclos de monitoreo, y que últimamente se refleja en un reporte y que lo que van a aprender sobre cómo escribir un reporte también les sea de utilidad. Muchas personas, lo he dicho en otras clases, me han escrito y me han dicho, quisiera utilizar los materiales para explicar esto a mis colegas, creo que les ayudaría mucho, nos va a ayudar mucho en mi organización, y yo les he dicho, por supuesto, esa es la idea. Descarguen los documentos, imprímanlos, ténganlos a mano, impriman el ciclo de monitoreo, pónganlo en su escritorio, y cuando estén haciendo monitoreos, recuerden, piensen en todos estos principios, piensen cómo integrarlos a su trabajo, y si han escrito un reporte, puede ser una oportunidad súper interesante para, ¿no es cierto?, luego de aprender, luego de que ustedes vayan a la plataforma en ejercicio de reporte, vean cómo escribieron antes un reporte y digan, no, esto hice muy bien, esto pude haber hecho distinto. Y lo tengan ahí en su escritorio también, para que la próxima vez que tengan que escribir un reporte o le pidan a alguien que le escriba un reporte para ustedes o que van a escribirlo con alguien, ya van a tener una guía, ¿no? Ya van a tener un formato. Entonces, esta es la idea del ciclo de monitoreo, que ustedes tengan una caja de herramientas, un marco referencial de un proceso, que ojalá ahora en su cabecita esté como súper claro de que existen muchos pasos y que esos pasos son pasos que se los puede hacer y que existen principios y estándares de información de la que se pueden valer para escribirlos. Vanessa dice sobre la incidencia en los casos más graves, incluso acudir a herramientas del derecho internacional, como solicitudes de audiencia en la CIDH, entre otros. Efectivamente, la incidencia, ¿no es cierto? Y ojalá en algún momento Idea Dignidad haga cursos también sobre incidencia, sería muy interesante. La incidencia puede ser efectivamente incidencia judicial o incidencia política, como se llama. Por ejemplo, si estamos haciendo lobby con la Asamblea Nacional, con el Congreso Nacional,
en un determinado país para que se apruebe una legislación específica y nuestra organización quiere hacer incidencia política con los actores claves de la Asamblea que tal vez no están muy claros en temas de migración, ese es un tipo de incidencia política. Nosotros solicitamos reunirnos con esos legisladores o con esas legisladoras y les pedimos una audiencia y les decimos, esta es la información que tenemos, si usted quiere nos podemos reunir, le podemos explicar cómo recogimos esta información que tenemos va a cambiar su punto de vista como cómo votar por esta ley. Otro tipo de incidencia política no necesariamente es con el Congreso, es como un organismo que hace política pública. Necesitamos que se asigne más presupuesto, ¿no es cierto? Resulta que nuestro monitoreo muestra la deficiencia de presupuesto, recolectamos información al respecto. Entonces, es ahí, ¿no es cierto?, cuando podemos usar esta herramienta, buscar esas reuniones, buscar esa incidencia política, buscar que los actores claves, ¿no es cierto?, sepan los datos que tenemos, sepan la información de primera mano que tenemos de qué es lo que deben hacer, ¿no? Ese es un tipo de incidencia política. Y la incidencia jurídica a nivel nacional o internacional, tal como nos dice Vanessa, puede ser que una situación de monitoreo que estamos investigando sea crucial para empezar un caso a nivel internacional. Y generalmente a nivel internacional, una de las herramientas que existen es el sistema interamericano. Y la Corte, la Comisión Interamericana, valora mucho la información que ONGs, que organizaciones de la sociedad civil, universidades, etcétera, producen para ellos mejor informarse respecto del contexto o respecto de una situación determinada. Ese es otro ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo nuestro reporte y el trabajo que hacemos puede tener incidencia. Pero como les decía, esos temas también sobrepasan un poco lo que vemos ahorita en el curso, pero es solamente para hablar brevemente de ejemplos de lo que se podría hacer. En vista del tiempo, no quiero cerrar sin antes volverles a preguntar si tienen alguna pregunta, si quisiera alguien compartir ideas finales, contarme, además de las cosas negativas, también las cosas positivas del curso, si quisieran, pues soy toda oídos, y si no es así, pues pasaríamos a despedirnos. Pero quisiera escuchar si alguien tiene algún comentario, alguna recomendación que hacer, pues aquí estoy para escuchar. Carolina, si me permites. Sí, Janet. Bueno, en principio quiero agradecer por la oportunidad, ¿no?, de haber tenido este curso. Me siento afortunada porque veo que de mi país no ha habido muchos participantes. Entonces, para mí esa es una oportunidad. Y bueno, agradecerte también por las recomendaciones, por todo lo que nos has de alguna manera inculcado en este poco tiempo, porque veo en mi trabajo del día a día y he estado introduciendo, ¿no?, todo lo aprendido, comparando en principio qué estaba haciendo bien, qué no estaba considerando, ¿no? Y bueno, de hecho que me sirve muchísimo para el trabajo que estamos haciendo desde el CAPS. Entonces me queda agradecerte y bueno, también pedirte la comprensión porque no pensé que iba a ser tan intenso. Supuestamente las 2 primeras semanas yo estaba cumpliendo con mis tareas, pero cuando me di cuenta no era una tarea por semana, sino eran muchas más. Pero bueno, ya con la oportunidad que nos das para poder igualarnos ahora hasta el 28, voy a tener que sacar tiempo no sé de dónde y poder cumplir, ¿no? De todas maneras, te agradezco por la paciencia y por las recomendaciones que nos has dado. Muchas gracias y ha sido un gusto con el grupo Janet, también. por tus palabras y qué bueno que les sirva. Vanessa. Sí, yo quería también, bueno, agradecer toda la experiencia. Me parece que, claro, independientemente de nuestros tiempos y de que evidentemente el curso fue bastante completo, ¿no? Fue bastante completo, yo creo que es imposible no aprender, ¿no?, con la cantidad, pues, de contenido y al mismo tiempo de ejercicios prácticos para aplicar ese contenido, ¿no? Al mismo tiempo que la información también está en un lenguaje muy sencillo,
lo que hace que uno pueda replicar justamente esta información. Entonces, bueno, yo quería eso, quería reconocer, bueno, el tremendo trabajo de ustedes al haber hecho este curso y que justamente, bueno, también tener la voluntad de que nosotros podamos multiplicar esta información. Bueno, no prendo mi cámara porque tengo mala señal, pero, no hay problema, bueno, a mí me encantó, también me tengo que poner al día, pero sin duda alguna esto va a ser una herramienta excelente para las organizaciones en las que estoy y que, bueno, también nuevamente, bueno, vamos a seguir profundizando en esto, ¿no? Genial. También aprendí muchas cosas que desconocía y las voy a incorporar en mis monitoreos futuros. Así que, bueno, muchas gracias también por toda la paciencia y por todas las videoconferencias. Qué bueno, Vanessa, me alegro. Gracias por sus palabras, David. Sí, muchas gracias, Carolina. Creo que estamos, bueno, parafaseando la terminología empleada, estamos en la fase de conclusión y recomendaciones. Sí. De manera tal que, bueno, yo primero que todo quisiera brevemente comentarles que para mí fue una sorpresa gratísima volver a encontrarme con mi antigua colega de misión, Samira Mubasi, y ella con la generosidad que la caracteriza, digamos, me dice, David, a lo mejor el curso puede que incorpore muchos elementos que tú ya conoces. Y yo decía, no, pero yo estoy súper interesado porque uno siempre aprende. Y en ese sentido debo destacar que el curso de ninguna manera me defraudó, ¿no? Uno refresca cosas, uno muchas cosas las maneja, pero no tiene a veces la suficiente estructura. Entonces yo creo que metodológicamente el curso es muy fuerte. O sea, te proporciona un método, te proporciona un mecanismo, y yo creo que es una de las principales fortalezas que tiene. Lo he ya dicho respecto que en ningún modo desmerece la calidad de los contenidos. Es el tema de las dificultades que creo que hemos experimentado la gran mayoría, me atrevo a decir, de quienes estamos asistiendo en cuanto a la carga. Eso no es culpa de nadie, digamos, es que tenemos muchas cosas que hacer. Yo mismo estoy subrogando estoy a cargo de 2 oficinas, más los encargos que me manda dirección. Entonces, claro, para mí una jornada normal es a las 10 de la noche termina, digamos, y incluye el sábado y a veces un domingo. Y a veces uno dice, bueno, ahora tengo un rato libre, pero no puedo más, estoy agotado. De manera tal que, claro, efectivamente, esto valga también como una explicación de por qué no estoy tan atrasado. Nuevamente el interés está en terminar los pendientes, porque creo que son importantes, pero ahí tal vez la sugerencia es valoren, porque yo creo que los trabajos son atinentes. Las tareas propuestas son atinentes. Sí suponen una carga, digamos, que va más allá de lo que uno pensaba, y eso puede que sea un motivo para reflexionar, pero claro, también por otra parte encuentro que está difícil un poco acotar mucho los contenidos de los trabajos, porque de alguna manera significan cómo incorporamos lo aprendido. Entonces, no, tampoco es azarosa la inclusión de las tareas. Pero bueno, en general, digamos eso, y sobre todo me sumo, digamos, a las palabras anteriores. Muchas gracias por la experiencia, ha sido súper enriquecedora para mí. Me alegra mucho y muchas gracias por compartir su experiencia y sus palabras. Alexandra. Bueno, yo sumarme a las palabras de los demás compañeros y compañeras, agradecer al ACNUR, agradecer a todo el equipo que hizo posible para que podamos ser parte de este valioso caminar, sumado de muchos aprendizajes que de una u otra manera nos van a estar siempre haciendo ruido y en este más contexto de la movilidad humana, ¿no? En el lugar donde nos encontremos. Entonces es un curso muy nutrido, con herramientas muy valiosas, y creo que también es como nuestra misión de volver a retomarlas, releerlas, y que nos brindan un camino muy iluminador para poder seguir dando respuestas significativas a toda la realidad que hoy estamos viviendo en el camino de la movilidad. Muchas gracias, Carolina, por estar atenta, por su comprensión. El curso me llegó en un momento bueno, pero en el camino tuve algunos quebrantos de salud que estoy ahí analizando y resolviendo, pero de verdad agradecida, muy agradecida con la ACNUR, con el equipo, con las personas,
Y nada, pues yo creo que aquí hay una diversidad de compañeros, algunos con más experiencia, otros estamos en el camino y creo que estas realidades nos pueden ayudar a nutrir también, avanzar y aprender de cada uno de ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, Alexandra, por sus palabras y por compartir. Diego. Bueno, muchas gracias compañeros y gracias Carolina por siempre estar atenta y sobre todo ser muy humana a la hora de abordar todas estas tareas, todas estas semanas y sobre todo por desarrollar tanta empatía, ¿no? Bien importante para el contenido del curso y para, bueno, empatizar con todas nuestras agendas, los diferentes horarios y los diferentes desafíos que tuvimos a lo largo de este curso. Muchas gracias. Bueno, Diego, gracias por sus palabras. Yo les agradezco a ustedes por darme la oportunidad de conversar, de aprender también de ustedes, gracias a Samira y a Idea de Dignidad, que también me dio la oportunidad de estar aquí. He aprendido muchísimo. Samira. Sí, decirles a todas y todos muchísimas gracias por su seriedad y por haber seguido el curso hasta el final, que nos va a llegar a finales de mes. Les recordamos de que les vamos a dar una certificación a los que alcanzan terminar el curso, que va a ser firmado por Idea Dignidad y por OACNUD. Así que realmente les esperamos hasta las últimas tareas Sí. para poder finalizar esto. Muchísimas gracias a Carolina, como siempre, por habernos seguido en este proceso. Y realmente lo que yo espero es que ustedes se van a quedar con las herramientas de este curso que les pueda servir en su trabajo cotidiano. Cosas simples como el ciclo del monitoreo, unos tips así que les pueden ser útiles y que pueden sacar del curso para quedárselos en sus documentos personales. Creo que eso realmente sería un beneficio para nosotros saber que lo van a seguir utilizando. Muchísimas gracias a todos. Un gusto verlos en estas reuniones. David, un gusto verte de nuevo después de 20 años. Y les mando a todos un gran no lo saludo. digas, por favor. Sí, eso no nos ayuda. C'est un secret. Cuídense mucho. N'oubliez pas la confidencialité. Me sumo a las palabras de Samira. Gracias a todos y a todas por venir, por estar aquí, por terminar el curso, por sus generosas palabras. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. Y lo más importante, les deseo todo lo mejor en su trabajo. El trabajo que ustedes hacen es increíble. Es algo que a mí me ha cambiado también la forma de pensar. Después del curso siempre voy y comento esto con mi compañero y le digo, tenemos una crisis de migración que creo que la gente necesita entender y trabajar de primera mano con las personas que están entregando su corazón, su vida a este trabajo. Yo les admiro mucho y de corazón les deseo todo lo mejor. Espero que lo que hayan aprendido aquí pues les sirva para justamente llegar a todas esas personas que están ayudando y que necesitan, ¿no es cierto?, su ayuda y que les vaya súper bien y cualquier cosa estoy a las órdenes. Vamos a seguir en contacto y pues sí, manden todas las tareas que puedan y el certificado les llega después de eso. Que pasen bien. Muchísimas gracias. Chao, chao, chao. Gracias, un abrazo, Bye, bye. cuídense. Chao, que estén bien. Cuídense. Adiós. Gusto. Chao, chao. Chao.